Arrancamos muy bien. Bueno, teorías conspirativas y el cristianismo. Este tema surge porque justamente estamos en medio de una pandemia global. Y al ser una pandemia global, o un evento global, o un acontecimiento que llama la atención en todo el mundo, obviamente que aparecen hipótesis, especulaciones de cuál es el origen de esta situación. Entonces, antes de hablar específicamente de esta pandemia, que no vamos a hablar específicamente, digamos, vamos a hablar de las teorías conspirativas en general, a mí me gustaría que veamos una definición, que tengamos en claro a ver qué queremos decir con teorías conspirativas. Entonces, vamos a mirarlas, se las voy a compartir, la definición para que todas la tengan bien en claro. A ver si lo ven. ¿Lo están viendo, Luciano? La definición. ¿Ves bien? Es una teoría alternativa sobre un acontecimiento importante que brinda una explicación de ese hecho, pero que es diferente de la explicación oficial. ¿Se ve bien, Luciano? ¿Está todo bien? Sí, hermano, está todo bien. Okay, está todo bien, hermano. Sí. Muy bien. Cuando decimos que es una explicación diferente de la versión oficial, nos estamos refiriendo a la versión que dan las universidades, los gobiernos y los medios periodísticos. A eso le llamamos versión oficial, ¿no? La teoría conspirativa lo que hace es decir que esa versión oficial es falsa, ¿no? Que es mentira. Entonces tiene otra parte también la definición, para que todos lo puedan seguir. Tiene otra parte más, que ya se las muestro. La segunda parte, ahí está, se denuncia un engaño realizado por acción directa y secreta de algún grupo poderoso. Entonces, por un lado, es que es una explicación, se pretende dar una explicación diferente. Y por otro lado, se está diciendo que la explicación oficial, insisto, la de los medios, la de los gobiernos y de las universidades, esa es una explicación engañosa, ¿no? Y finalmente, lo que se dice, por eso se llama teoría conspirativa, es que hay una conspiración oculta y misteriosa. Oculta y misteriosa, que trata de no decir la verdad. Ahora, le llamamos teoría conspirativa porque en realidad no hay ninguna conspiración. No hay nada que tenga fundamento para negar la versión oficial. Pero bueno, surgen explicaciones paralelas que no tienen un fundamento científico, que no tienen una base, y entonces lo que vamos a mostrar a lo largo de esta charla es por qué desde el análisis lógico y racional, por qué no son válidas estas teorías. Y también desde la Biblia, por qué el cristianismo también no estaría de acuerdo con esas teorías. ¿Vamos bien, Luciano? ¿Está bien? ¿Está saliendo perfecto? Bien, hermano. Muy bien, perfecto. Vamos por las dudas que por las definiciones son medio abstractas, generales, vamos a dar ejemplos concretos de lo que sería una teoría conspirativa. Digamos, una de las que más popularidad tiene en el mundo de las teorías conspirativas es justamente la caída de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Vamos a ver el dibujito que les puse. Entonces, a ver si se ve. Perdón, puse mal. Esta es, digamos, la de las torres va a venir después. Esta es otra, la llegada del hombre a la luna.
¿Qué se dice de la llegada del hombre a la Luna? Yo tenía 10 años. Esto ocurrió el 20 de julio de 1969. Seguro, Luciano, vos no habías nacido. No, Sí. yo ya había nacido hace rato, hermano. ¿Así? Bueno. Sí, sí, Bueno, yo sí. tenía 10 años, el 20 de julio de 1969. Y vimos por televisión, todo el mundo vio por televisión, cómo el hombre llegó a la Luna. Ahora, el hombre sale en un cohete, llega a la Luna, camina por la Luna, regresa a la Tierra y lo cuenta, ¿no? Y todo eso se filma. Ahora, las teorías conspirativas dicen que esto fue digamos, un fotomontaje, un video que organizó la NASA para, digamos, engañar. Por eso se le llama teoría conspirativa. Ahora, fíjate, Luciano y todos los que están conectados, esto ocurrió hace 50 años. Ninguno de los gobiernos de todo el mundo, ni el periodismo, estamos hablando del periodismo y los medios periodísticos relativamente serios, ¿no? Y las universidades tampoco niegan este hecho, que lo consideran un acontecimiento histórico, ¿no? Ahora sí, vamos a las Torres Gemelas. Había puesto las imágenes al revés, pero bueno, no importa, es lo mismo. El incidente de las Torres Gemelas. Esto fue más reciente. Ahí sí habías nacido, Luciano. 2001, 11 de septiembre de 2001. Aviones comandados por terroristas árabes toman control de esos aviones y apuntan directamente contra las Torres Gemelas y también otros blancos. En Nueva York tiene como consecuencia de este acto terrorista 3.000 bajas. 3.000 bajas civiles, que es una humillación tremenda para la nación más poderosa del planeta. La nación más poderosa del planeta es invadida por terroristas en su propio territorio, en la ciudad emblema de Estados Unidos, que es Nueva York, y le produce 3.000 bajas. La teoría conspirativa dice que esto fue organizado por el presidente de ese entonces, el presidente George Bush, organizado para tener una excusa de atacar Afganistán y atacar Irak y apoderarse de su petróleo. Esa es una teoría conspirativa, porque está pensando, está diciendo que todos estamos engañados, que todos nos creímos ese video, y digamos, nos creímos toda la historia de que fue un terrorismo internacional y seguimos todos engañados, ¿no? Eso es lo que dice la teoría conspirativa, que esto no ocurrió, sino que fue, o que sí ocurrió, efectivamente ocurrió, en el caso de la llegada a la Luna, ellos dicen que no ocurrió, pero en este caso sí ocurrió, pero no por el terrorismo internacional, sino por una acción del gobierno americano. Muy difícil de creer esto, porque este fue un acto tremendamente humillante. Va a quedar marcado para toda la historia de los Estados Unidos como el acto militar o, digamos, bélico, aunque no había una guerra así declarada, pero más humillante de toda la historia de los Estados Unidos hasta hoy, ¿no? Que le derrumben esas torres que son también emblemáticas y además que le produzcan 3.000 bajas civiles. Seguimos. Otra teoría conspirativa, que la Tierra es plana. ¿La habrán escuchado? Inclusive, la teoría conspirativa lo que dice es esto, que por eso se llama teoría conspirativa. Dice que todos los científicos de todo el mundo, los físicos, los químicos, los astrónomos y toda esa academia científica de todo el mundo se han puesto de acuerdo para decirnos una mentira, decirnos que la Tierra es redonda cuando en realidad es plana, ¿no? O dicen que si no se pusieron de acuerdo, por lo menos están ellos también engañados, ¿no? Engañados, y la Tierra no es redonda, como se dice, sino que es plana. Otra teoría conspirativa. Otro ejemplo. Habrán sentido nombrar el nuevo orden mundial. Esto significa que hay
una cantidad de personas muy pequeña en algún lugar del mundo, organizado, y que son los que están tramando poder hacer un gobierno mundial. Ya vamos a ver dentro de un ratito que la Biblia habla de un futuro gobierno mundial, pero no tiene las características de lo que dicen los que sostienen las teorías conspirativas. Por ejemplo, en este momento que estamos de pandemia, algunos dicen que este virus se ha, digamos, propagado por todo el mundo a propósito, justamente para instalar este nuevo orden mundial que consiste en que haya un único gobierno. Es cierto que la Biblia habla de un único gobierno, pero ya vamos a ver que las características de ese único gobierno no tienen nada que ver con lo que dicen las teorías conspirativas. Pasemos a la siguiente. Los ovnis. La existencia de los ovnis. La teoría conspirativa dice que se sabe que hay seres extraterrestres, pero que las universidades, los gobiernos y los medios silencian esa verdad, no la dicen, pero están ahí, y se sabe que existen, y que todos estamos engañados porque realmente existen, pero nadie divulga ese conocimiento, ¿no? Una teoría conspirativa. Estamos en medio de la pandemia. ¿Qué se dice? Se dice que el virus lo creó un laboratorio chino con el fin de contaminar e infectar a todo el mundo, de manera que las empresas bajen de precio y toda la economía se derrumbe, como efectivamente se está derrumbando la economía de todo el mundo. Las empresas van a valer muy poco dinero y entonces los chinos van a aprovechar esa situación y se van a comprar toda digamos, las empresas del mundo. Esa es una versión. Hay otra versión que dice que esta pandemia lo que va a hacer es instalar el nuevo orden mundial. Otro ejemplo, relacionado también con la Tierra plana. La Tierra plana, para sostener digamos, relacionado con la Tierra plana, es que la Tierra está fija y no se está moviendo, que en quien se está moviendo es el Sol. Por lo tanto, no hay eclipses, o sea, es falso que haya eclipses, los eclipses son engaños, y que realmente lo que sucede es lo que estamos viendo. Nosotros desde la Tierra vemos que estamos quietos y vemos que el Sol se mueve. Ahora, Eratóstenes, 200 años antes de Cristo, él mostró que la Tierra era redonda y que se movía. Después, digamos, 500 años antes de Cristo es Galileo el que pone las bases científicas y sólidas para poder probarlo. Y hace 500 años que esto no se discute. Sin embargo, está esta teoría conspirativa, ¿no? De que es un engaño que la Tierra sea la que se mueve y en realidad está fija. Y como un anteúltimo ejemplo, la curación del cáncer. Una teoría conspirativa dice que el cáncer se cura y que los laboratorios no largan la medicina para seguir vendiendo los tratamientos paliativos, alternativos, que no curan, pero que, bueno, que les permiten hacer fortunas. Muy bien, eso es otra teoría conspirativa. Otra teoría conspirativa, la última que vamos a ver, pero hay muchas más, es que no es verdad que haya un cambio climático. No es verdad que haya un cambio climático. El cambio climático es un engaño y que justamente es un engaño con algún fin o económico. Bueno, distintas versiones hay de ese cambio climático. La idea es que, digamos, lograr destruir la economía americana, que siempre es el blanco de todo, y entonces, bueno, o terminar con el capitalismo, bueno, distintas cuestiones que se pueden concluir de ahí. Muy bien, entonces, vamos a ver un texto en la Biblia, ahora, donde lo que queremos mostrar es que la Biblia habla que efectivamente va a llegar un momento en la historia de la humanidad en donde todo el planeta va a ser engañado. Eso es cierto.
Pero lo que vamos a ver en el texto ahora que les voy a mostrar, que lo pueden ir ya buscando en sus Biblias, 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a ver el texto donde dice que efectivamente va a haber un engaño global. Pero las características de ese engaño no tienen nada que ver con las características del engaño que proponen las teorías conspirativas. Así que vamos a leer el texto. Es muy importante que tengan su Biblia, pero yo lo voy a mostrar acá en la pantalla. El texto de 2 Tesalonicenses 2. Vamos a leer desde el 8 al 12. Yo les marqué ahí en rojo toda esta situación de engaño. Dice, y entonces se manifestará. A ver, ¿qué te parece, Luciano, para alternar si lo lees? ¿Te animás a leerlo desde ahí? Sí. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12. Versión Correcto. Reina Valera 1960. Dale. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien, perfecto. Entonces, dice que aquí va a haber un juicio contra este inicuo que tiene un poder de Satanás y que obró señales y prodigios y mentiras. Y hubo engaño y dice que con todo engaño e iniquidad. Además dice también, como ven en el tercer rojo que puse ahí, que es el mismo Dios que habilita este poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, etc., ¿no? Después vamos a analizar un poquito el versículo 10 al final, porque parece que este engaño es para todos aquellos que hayan rechazado el amor de Dios en esta época en donde uno puede aprovechar ese amor de Dios a través de Jesucristo, que nos permite estar nuevamente en relación con Dios. Ahora, previamente a este texto de 8 al 12, el versículo 7, márquenlo en sus Biblias, el versículo 7 dice que hasta el momento, todo eso que iba a venir ahí del 8 al 12, pero hasta ese momento hay alguien que está deteniendo que ocurra este engaño global. Alguien está deteniéndolo. Si lo tenés ahí, Luciano, ¿tenés ahí el texto 7? Sí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Perfecto. Hay en este momento de la iglesia, desde que comenzó el cristianismo con la venida de Jesucristo, su nacimiento virginal, después su vida y después la muerte, resurrección, desde ese momento hasta ahora, que ya han pasado más de 2000 años, en todo ese momento, la presencia de los creyentes y el Espíritu Santo morando dentro de los creyentes le pone un freno a la actividad satánica de engaño. Por eso es que es imposible que en esta época se puedan concretar engaños globales. Eso no significa que hay engaños parciales, pero lo que no puede suceder es que todos estemos engañados todo el tiempo. Eso va a ocurrir en esos 7 años que están profetizados por la profecía de Daniel, todo el libro de Daniel, en particular los últimos del Daniel capítulo 9 y otros, hablan de ese periodo, de esa semana 70, para los que les gusta estudiar la escatología, y después los
la mayoría de los capítulos de Apocalipsis hablan de un periodo donde la iglesia no va a estar, y ahí es donde va a tener acción en lo que se llama el anticristo, y él va a tener ese poder engañoso que leímos ahí en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y él sí va a engañar. Pero el tema es que va a tener todo poder para poder engañar. Va a estar, después si tenemos tiempo vamos a ver las citas de Apocalipsis, donde dice que es el mismo Satanás que le da poder para poder engañar. Y Dios le permite también eso. De manera que todos van a ser engañados. Y si hay alguno que se da cuenta que es un engaño, bueno, directamente lo va a pagar, si no hace lo que dice el anticristo, lo va a pagar con su vida. O sea, se va a convertir en un mártir. Hoy si alguien denuncia una mentira global, nadie le va a pasar nada. Nadie le va a pasar nada. Pero en esa época, quien denuncia al anticristo como un engañador, lo van a matar. Entonces, la situación es muy distinta. Entonces, yo lo que quiero que veamos ahora es dar algunas razones, primero algunas razones seculares, filosóficas, de pensamiento, de por qué las teorías conspirativas no son válidas. Y después nuevamente recurrir a las escrituras, que ya lo hemos hecho en este texto de 2 Tesalonicenses 2, pero vamos a retomar. Entonces, volvamos a nuestras imágenes para que lo puedan seguir y vamos a ver entonces ya les digo, ahí está. Bueno, antes, me había olvidado de esta cita. Tengo acá este libro, que lo voy a mostrar para todos, Eventos del Porvenir. Eventos del Porvenir comenta este texto de 2 Tesalonicenses 2, porque Eventos del Porvenir, escrito por Pentecost, es un libro, es un manual de escatología. Si alguien quiere estudiar escatología, tiene que conocer esta obra. Y la podría conseguir por internet también. Este Pentecost cita a un tal Staton, Gerald Staton, que dice lo siguiente, comentando este texto de 2 Tesalonicenses 2. Dice, el maligno es una personalidad, o sea, una persona, y sus operaciones incluyen la esfera de lo espiritual. El que impide tiene que ser asimismo una persona, o una personalidad y un ser espiritual para mantener al anticristo refrenado hasta el tiempo de su manifestación. No pueden ser agencias o fuerzas impersonales porque eso sería inadecuado, ¿no? Y dice otra cita más, dice, para lograr todo lo que debe realizarse, el que impide tiene que ser miembro de la deidad. O sea, el que va a impedir que haya un engaño global, el que está impidiendo en este momento, es la misma persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Tiene que ser una deidad. Y dice, tiene que ser más poderoso que el hombre de pecado, más poderoso que Satanás, quien le da energías a dicho hombre. Por eso es que ahora no se manifiesta. Dice, para poder medir el mal durante todo el curso de esta era, el que impide tiene que ser eterno. El teatro del pecado es el mundo entero, por lo tanto es imperativo que no esté limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Bueno, vamos a decir entonces que actualmente no puede manifestarse un engaño global porque el Espíritu Santo que mora en cada creyente está poniendo un freno, ¿no? Y eso es la enseñanza que tiene 2 Tesalonicenses 2, el texto 7, el texto previo a esos textos que hemos leído. Ahora sí, vamos a las críticas. ¿Por qué criticamos al pensamiento, digamos, de las teorías conspirativas? Primero porque es un pensamiento mágico o esotérico. Significa que no tiene sustento. No tiene sustento de las evidencias
no tiene sustento en el conocimiento científico, ni tampoco en el consenso, ¿no? Y tampoco es lógico, no es racional, ¿no? Entonces, por eso se lo puede criticar. Una segunda crítica es que ellos dicen que ellos son iluminados, ¿no? Todos nosotros hemos sido engañados, ¿eh? Recuerden, han sido engañados las universidades, los gobiernos y los medios periodísticos. Ellos dicen que nosotros somos los engañados e ignorantes, ¿no? Y un poquito, y un grupito nomás ha podido ser librado de ese engaño, ¿no? No parece muy lógico esto. El ser humano comete errores. Esta es una crítica que nosotros podríamos hacerle. El ser humano comete errores. Jeremías 4:22 dice que el hombre es ignorante y que no es muy sabio. En ese pasaje de Jeremías 4:22 lo dice lo dice hablándole al pueblo judío, específicamente avisándoles que viene próximo un juicio, que iba a ser conquistada Jerusalén, iba a ser destruida, y que después iban a ir cautivos a Babilonia. Y entonces les está diciendo que los judíos no eran personas muy sabias, pero el judío en la Biblia representa a toda la humanidad. O sea, todos somos así. Cometemos errores. De manera que es muy difícil armar toda una confabulación y un engaño y no cometer algún error. Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos de casi un gobierno mundial fue el caso de la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, tenía una máquina de guerra invencible. Fuerza aérea, fuerza naval y fuerza terrestre. Por la coordinación que tenían, por las disciplinas, por lo disciplinado que era su ejército, etc. Y de hecho pudo expandirse. Pero en el ataque a Moscú, cuando quiere conquistar Moscú comete errores. Cuando quiere conquistar Inglaterra, en particular la ciudad de Londres, comete errores. Cuando ayuda a Mussolini para atacar África, comete errores. Y alguno puede decir, bueno, sabemos de los errores, de paso les digo así entre paréntesis, ahora que hay pandemia y que estamos medio obligados a estar encerrados, mírense la serie de Netflix, que es un documental de la Segunda Guerra Mundial. Se llama así, Segunda Guerra Mundial en colores. Y está excelente porque además de mostrar cómo fue todo el desarrollo de la guerra, está dividida en 13 capítulos, es muy extraordinario, muy bien, muy didáctico, muy pedagógico, pero ahí muestra los errores que cometió Hitler. ¿Y por qué cometió los errores? Porque el tipo era muy inteligente, muy brillante, muy, muy poderoso, muy carismático. ¿Cómo es que cometió errores? Bueno, porque no tenía toda la información, no tenía todo el conocimiento, y entonces tenía que tomar decisiones, y por ahí la decisión era equivocada, porque no tenía todo el control ni todo el conocimiento de todo. Eso es lo que va a tener el anticristo. El anticristo va a tener conocimiento total de todas las cosas, porque el mismo Satanás le va a dar ese poder. De manera que no va a cometer errores, entonces no va a haber fisuras en el engaño. Muchos creyentes en la época de la Segunda Guerra Mundial pensaron que Hitler era el anticristo, porque prácticamente se estaba apoderando de toda Europa, tal cual lo enseña la profecía de Daniel, que dice que va a venir un gobierno europeo que va a conquistar el mundo. Entonces, bueno, ahí hubo un error, porque finalmente Hitler era un humano, no era un anticristo, era un humano. El anticristo va a tener poderes sobrenaturales. Hitler era un humano, cometió errores, finalmente perdió la guerra. Miren entonces en Netflix o en alguna otra plataforma, Segunda Guerra Mundial en color, excelente esa producción. Muy bien, seguimos con las críticas. Un engaño global habrá en el mundo, pero eso ocurrirá luego de que la iglesia sea arrebatada. Es lo que dijimos en
basándonos en el texto 7. Un engaño global va a haber. Y ahora no se puede desarrollar porque justamente está el Espíritu Santo en medio de los creyentes que detiene el mal y en particular detiene un engaño global. Por eso es que las teorías conspirativas no pueden ser ciertas, porque no puede ser que estemos todos engañados todo el tiempo y así con esa dimensión. Las universidades. Acá estamos hablando entonces de la versión oficial de los acontecimientos, que la proveen las universidades. En el mundo, vamos a pararlo aquí un poquito esto, en el mundo hay 26.000 universidades registradas, serias, digamos, ¿no? El 1% de esas universidades sería como el top. ¿Vieron como en los deportes está el top 10? En tenis está el top 10, a ver los 10 primeros y en cada deporte, ¿no? Bueno, en las universidades tenemos el 1% sería las 260 universidades más prestigiosas del mundo, que tienen sus departamentos de ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales, historia, literatura, etc. Ninguna de las 260 universidades top del mundo, ninguna adhiere a ninguno de esos ejemplos que vimos de teorías conspirativas, ni al tema de que el hombre no llegó a la luna, ni a que las Torres Gemelas fueron bajadas fueron destruidas por el mismo gobierno americano y todas las demás que hemos visto. Ninguna universidad adhiera a eso. Por ejemplo, quiero darte un ejemplo del caso que yo conozco, que es la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, en Argentina, figura 73 en el ranking mundial. O sea que está bastante bien rankeada, o sea, pertenece a ese top. Y yo esa universidad la conozco bien porque he sido profesor de la universidad y además he cursado ahí, digamos, carrera universitaria y otras disciplinas más. Entonces, ninguna de los departamentos de la Universidad de Buenos Aires adhiere a las teorías conspirativas. Si llega a haber alguna persona que adhiera, no lo hace representando a la universidad. O sea, los papers que circulan en el mundo científico y académico nunca apoyan estas teorías. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a ver lo que veníamos diciendo. Sexto. ¿Cómo vamos, Luciano? ¿Vamos bien? Sí, hermano, ¿vamos bien? Perfecto. Séptimo. Toda teoría conspirativa requiere negar otras verdades. Vamos a dar un ejemplo bien práctico, así que paramos aquí el compartir. Traje acá algo redondo. Esto representaría, por ejemplo, en el caso de la Tierra plana. Los terraplanistas, que son quienes hablan de una teoría conspirativa que nos ha engañado a todos, ¿no? Con el tema de que la Tierra es redonda, ellos, para hablar de la Tierra plana, tienen que negar otras verdades, no solamente la verdad de la Tierra plana. Por ejemplo, tienen que negar la gravitación universal, tienen que negar la ley de gravedad. Porque si fuera solamente el tema de geométricamente a ver cómo es la Tierra, bueno, eso uno podría admitirlo, decir, no es admitirlo porque eso es falso, pero podría uno dejarlo pasar. Lo que pasa es que eso requiere otras leyes, negar otras leyes que están totalmente comprobadas. Por ejemplo, vamos a suponer que la Tierra fuera así, como este círculo que armé acá con un papel de diario. Si esto tuviera en el espacio así, como es una masa tan grande, la masa en kilos de la Tierra es un 6 seguido de 24 ceros. O sea, son números que no tenemos ni idea de lo gigantesco. Es tremendamente pesado. La masa es tremendamente gigantesca. Bueno, esa masa
debido a la ley de gravedad, lo que haría es que si esto estuviera así y esto fuera la Tierra, en el espacio, lo que haría es que se arrugaría toda por causa de la fuerza de gravedad. Se arrugaría toda y nuevamente volvería a ser una pelota, volvería a ser esférica. Entonces los terraplanistas, ¿qué dicen? No, no existe ley de gravedad. Eso también es un engaño. Entonces, lo que quiero mostrar es que cuando se niega una verdad, hay que negar otras también para poder sostener esa verdad. Con lo cual, entonces, eso no puede tener un buen fin. Entonces, seguimos con nuestra lista. Toda teoría conspirativa requiere negar otras verdades. Y finalmente, aquí en este caso el ejemplo que dijimos recién, la Tierra plana requiere negar la ley de gravedad. Y finalmente, siempre habrá alguien que traicione el secreto. No puede ser que haya gente que se ponga de acuerdo, lance al mundo una mentira y que ellos mantengan después el secreto de que eso es una mentira. Siempre hay fisuras, porque el ser humano es así. El ser humano no sostiene la palabra, o por lo menos no por mucho tiempo. Siempre va a haber alguno por celos, por envidia, por debilidad, por lo que sea, que va a traicionar. ¿Cómo puede ser que nadie traicionó el secreto de las teorías conspirativas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros mencionamos como un engaño. Fíjate lo que dice acá, 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10, que ya lo leímos, pero lo volvemos a mencionar. Con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Lo que quiero mostrarte acá es que dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es cierto que hemos sido convocados acá para hablar de la teoría conspirativa y qué dice la Biblia, ¿no? Pero lo que queremos que todos nos llevemos, por un lado, es que efectivamente las teorías conspirativas no, son teorías que no tienen ningún sustento y que no es cierto que estamos engañados. No es cierto. Ahora, va a llegar un momento, como dice este texto, que va a haber un engaño global. Y ese engaño Dios lo va a permitir para las personas que no recibieron la verdad y el amor para ser salvos, como dice ahí. No recibieron el amor de Dios. Yo no los conozco, no sé los que están conectados. Yo no sé si todos han tenido la experiencia de ser creyentes, de reconciliarse con Dios. Pero este es el momento, en este momento donde no hay teorías conspirativas, donde Satanás no puede actuar fuertemente, sino que tiene que actuar parcialmente, muy limitado. La presencia de los creyentes también es un escudo protector para la sociedad. Los valores bíblicos, sobre todo que se han instalado en Occidente, eso protege. Las civilizaciones son mejores que mucho antes de Cristo, gracias a la presencia del cristianismo. Eso es, como dice el Señor Jesús, como sal en la tierra. Somos sal en la tierra. Entonces, este es el momento para los que todavía no tienen una relación directa con Dios, no se han reconciliado con Dios. ¿Por qué es necesario reconciliarse con Dios? Porque nuestro pecado nos aleja. Nuestra maldad, nuestra debilidad, todo eso nos aleja de Dios. Entonces necesitamos estar vinculados con Él. Y la manera de vincularse con Dios es pedirle perdón por nuestros pecados y aceptar que Jesucristo es el que nos hace posible relacionarnos con Dios. Creer en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Salvador por qué? Porque nos liberamos de la condenación, nos lleva a tener una buena relación con Dios. Entonces yo te invito a que hoy, quizás que te conectaste por la cuestión esta del tema, te conectaste y entonces es la gran chance esta noche de que
aceptes a Jesucristo como Salvador. Vamos a volver rápidamente a la transparencia o a la diapositiva. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate vos que Dios es un ser enormemente amoroso. Por eso mandó a Jesucristo hace 2000 años. Para que se haga, Él que era Dios también, Jesucristo es Dios, se haga hombre y nos traiga y nos revele al Padre. Dice Jesús que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Los judíos que le creyeron, ellos fueron salvos. Los judíos que creyeron que Él iba a resucitar, también fueron salvos. Después, Jesucristo resucitó y se le presenta vivo solo a aquellos que creyeron en Él. Y les manda a esos creyentes que salgan a predicar eso a todo el mundo. Y es lo que está haciendo ahora Luciano, y el otro Luciano, y otros hermanos que seguramente apoyan este programa, de difundir la verdad de Dios, para que la gente se reconcilie nuevamente con el Creador. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Los días que ocurran cuando venga el anticristo van a ser terribles. Si usted quiere saber, o vos querés saber en qué va a consistir, mírense todos los capítulos del 6 al 19 de Apocalipsis. Ahora no tenemos tiempo porque ya esto está finalizando, estamos llegando a las 10, Luciano, tal cual nos propusimos. Pero hay que estudiar esos textos. Apocalipsis del 6 al 19, ¿cómo va a ser ese periodo cuando el anticristo se revele completamente, con todo poder, con el poder que le da Satanás? Y ahí no va a haber fisuras, no va a haber traiciones, ahí el engaño, ¿no? ¿Cuál va a ser el engaño? El anticristo va a decir, Jesucristo no es Dios y Dios no existe. El Dios soy yo. ¿Y cómo lo va a probar? Léanlo, está en Apocalipsis. Parece que va a recibir una herida mortal por alguna traición o por alguien, y esa herida mortal prácticamente o va a morir o está medio muerto, y él revive. Más o menos como imitando lo que hizo Jesús, resucitando. Y después de ese evento se va a hacer adorar como Dios. Y el que no lo adore va a morir y va a ser un mártir. Se va a salvar, pero va a ser un mártir. O sea, va a tener que pagar con la muerte. Aparentemente, como esto está profetizado por Daniel y por Apocalipsis, esto es exclusivamente para el pueblo judío. O sea que la chance de salvación es exclusivamente para el pueblo judío si es que se niega a adorar a Satanás. Pero el que viva en ese periodo va a ser terrible. Por eso está este texto que con esto finalizo, Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, aquí lo que quiere decir es que te has vinculado con Dios, que te has reconciliado. Yo te protegeré del gran tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que no pertenecen a este mundo, a los que pertenecen a este mundo. De esa prueba tremenda que en algún momento va a venir, vamos a ser liberados porque la iglesia, los creyentes, vamos a ser quitados de la tierra para encontrarnos con Dios directamente, con nuestro Señor, y ahí comenzar la vida eterna. O sea que no vamos a vivir ese tiempo. Pero el que no acepte este amor, el que no acepte, lo va a tener que pasar. Y ese tiempo va a ser el peor de toda la historia. Peor que la Segunda Guerra Mundial, peor que cualquier crisis, peor que esta pandemia que estamos viviendo y que va a tener consecuencias económicas, pero seguramente se va a salir. No, como ese tiempo no va a haber. Así que invitamos nuevamente aquí con Luciano, con Yamil, Luciano Yamil también, y con todos los que organizan este evento para invitarlos a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Hermano querido Daniel, yo creo que como yo, también los hermanos que nos están escuchando han quedado deseosos de que continúes un rato más. Yo creo que si tenés algo que decir
un poquito más lo podés hacer, hermano, porque este tema es muy interesante, hermano querido. Ajá. Bueno, espero que no se cansen mucho. Vamos a leer, como yo calculé más o menos una hora, entonces no lo preparé en las transparencias, pero no importa, porque vos, Luciano, así lo hacemos más dinámico, tenemos ahí tu Biblia. Fíjate en Apocalipsis 13:2, ¿no? Y mientras lo busca, Luciano, los oyentes, ¿cuánto destinaríamos? ¿Unos 10, 15 minutos más? ¿Está bien? 10 minutos más y después podés continuar, hermano querido. Decimos que podemos estar en otro espacio. Okay. Muy bien, hermano. Estamos muy contentos por eso. Ok, perfecto. Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13:2. 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Muy bien. En la Biblia, el dragón, y en todo el contexto de Apocalipsis, el dragón es Satanás. Satanás es el que le da el poder a ese anticristo que va a tener dominio global. Ahí la teoría conspirativa del engaño no va a ser una teoría, va a ser una realidad. Ahí va a haber una conspiración de este ser, este anticristo, con el mismo Satanás y un segundo personaje, que es lo que la Biblia le llama la segunda bestia, o también le llama el testigo falso, que va a aparecer también en escena. Y ese testigo falso es el que va a decir, ¿vieron? Estaba por morirse y resucitó, o se murió y resucitó. No está bien claro porque el texto dice que va a tener una herida de muerte, no se sabe si llega finalmente a morir, los comentaristas no están muy de acuerdo, pero no importa, lo concreto es que esto va a ser televisado, va a estar por internet, va a haber Zoom, va a haber Facebook, las redes sociales o las herramientas que haya en ese momento, que quizás sean más espectaculares que esta, pero de la misma manera que casi todos vimos cómo las Torres Gemelas eran atacadas por los terroristas árabes, de esa misma manera todo el mundo va a mirar, quizás así como una transmisión como esta, va a mirar cómo la bestia que tiene una herida de muerte y que todo el mundo va a saber que es imposible que se cure, de repente revive. De repente revive. Y ese es poder que tiene, se lo dio el mismo Satanás. Vamos a ver el texto exactamente. A ver si puedes leer el texto 3, Luciano, porque ahí dice esto que estamos diciendo. Sí, hermano querido. El texto 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, pero ojo, estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis. Sí. Yo lo tenía abierto en Tesalonicenses, hermano. No hay problema, no hay problema. 3, perdona todo. Y dice, no hay problema. De sus cabezas, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien. Fíjate, dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo van a hacer para que toda la tierra vea eso? Bueno, están dadas las condiciones. Si yo quisiera que este mensaje se vea en toda la tierra, bueno, con que tuvieran... ¿Por dónde está saliendo? Por Facebook, ¿no es cierto? Sí. Y después lo ponen en YouTube y después lo ponen en otro lugar. Bueno, con lo cual todos podrían estar mirando esta charla, ¿no? Bueno, así va a ocurrir. Va a ser televisado y va a ser transmitido por Internet. Si es que la herramienta va a ser Internet, podría ser algo mucho más sofisticado. Pero todo el mundo, dice, toda la tierra se va a dar cuenta de que hay algo sobrenatural. Y por eso que va a lograr que todo el mundo lo adore, salvo algunos pocos judíos que no le creerán, que van a ser temerosos de Dios, se van a arrepentir y van a confiar en Dios,
pero bueno, a ellos les va a costar la muerte, ¿no? Y es lo que queremos liberar, Luciano. Lo que estamos tratando es que la gente se libere de pasar ese periodo. Pero ese periodo no es solamente la ruina del hombre. Lo peor del hombre es estar separado de Dios, pasar la eternidad fuera de Dios, separado de Dios. Eso es lo peor. Esa es la condenación. Así que para eso está este canal, para eso está este programa, para eso está todo lo que hacen. Y traten de seguirlos y apoyarlos, y si pueden contribuir económicamente, porque esto cuesta dinero, bueno, no importa, pero aunque sea orando por estos hermanos que hacen este trabajo para difundir la verdad bíblica, para que otros lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador. Vamos a leer un texto más, y ya finalizamos, ¿te parece, Luciano? Sí, hermano. Leemos un texto más. Daniel 7:25. A ver, Daniel 7:25. Dice de esta manera Daniel 7:25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está bien, perfecto. El mensaje central del anticristo, o sea, el engaño que todo el mundo va a aceptar, todo el mundo va a aceptar, por eso no va a ser una teoría conspirativa, va a ser una conspiración real, es que Dios no existe. Ahora, vos me podés decir, bueno, Daniel, pero hoy escuchamos que Dios no existe. Sí, escuchamos que Dios no existe, pero también escuchamos que existe. Y tenemos evidencias de que existe y no, en esa época, no es como en esta. En esa época, todo el mundo va a decir que Dios no existe. Y lo van a creer, y como si eso fuera poco, lo van a adorar. O sea que van a considerar que el único Dios es el anticristo. Una abominación tremenda. Este anticristo va a causar un daño tremendo. Esos 7 años van a ser terribles. Por eso es importante en las escrituras estudiar los eventos futuros. Muchas congregaciones no quieren estudiar los eventos futuros porque es mala prensa, ¿no? Es mala onda, como dirían aquí algunos adolescentes. Porque eso no es marketing, ¿no? El marketing para las iglesias, ¿qué es? Bueno, hablar de cómo uno se puede sentir mejor, cómo llevarse mejor con la esposa, cómo llevarse mejor con los hijos, cómo ganar dinero. Esos son temas que le interesan a la gente. No, yo no tengo nada en contra de eso, eso está muy bien para esta vida. Pero cuando uno se quiere enterar de lo que viene después y prepararnos, cómo prepararnos para la próxima vida, entonces todas esas temas de autoayuda y de psicología y todo eso es absolutamente inservible. No sirve. Para relacionarnos con Dios no alcanza la psicología, ni siquiera la psicología cristiana. Para relacionarnos con Dios necesitamos a Jesucristo. Y una vez que tenemos a Jesucristo, tenemos todo. Tenemos la vida eterna, tenemos la gran bendición de no pasar por ese periodo tremendo que va a vivir la humanidad, que lo vimos en Apocalipsis 3:10, y tenemos finalmente la bendición de estar con el Creador, encontrarnos con Él, estar en buenas relaciones con Él, saber que no le debemos nada, porque el pecado nos hace sentir culpables. En cambio, Jesucristo nos libera de la culpa. Y es como si nunca hubiéramos pecado. Y el cielo va a ser algo fantástico. Finalizo con esto, Luciano. Si la tierra, aún dentro de las penurias que pasamos, como esta pandemia y otras cosas, tiene cosas buenas y disfrutamos, que son creaciones de Dios, ¿no? La amistad, el amor de pareja, el amor con los hijos, la familia, inclusive el trabajo, el poder hacer un trabajo, todas cosas gratificantes, estudiar, investigar, todo eso proviene de Dios.
imagínense si en la tierra, con todos los problemas que tenemos, aún podemos disfrutar lo que va a ser allá el cielo, donde nada de lo que arruina este mundo va a estar. Y vamos a estar al lado del que creó todas esas maravillas y que es un ser tremendamente infinito, eterno, increíble. Así que por eso, nuevamente, te invito a que te unas, que te hagas creyente, que te hagas cristiano, que formes parte del reino de Dios. Y si todavía tenés duda, bueno, contactate con los hermanos, con Luciano, con su hijo y con los hermanos de la iglesia. Contactate para ver cómo hacerte cristiano. Muchas gracias por la atención.